Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, aquí vengo por el ejercicio súper, hiper, mega largo y tiene su grado de complicación. Así que voy a tratar de no ser tan... Hay ciertas cosas que se van a repetir una y otra vez, pero la parte inicial, que es toda esta página, em, es la más complicada. La parte 2, que es esta de acá, ya es un poquito más sencillo, que se logra gracias a esta primera parte. Tuve que hacerlo en 2 días porque ya esto de esta primera parte me agotó. Es mucho. Obviamente no creo que saldría en una prueba porque es muy largo. Tipo, tampoco vale la pena que se analice esto una y otra vez. ¿Ok? Porque es básicamente lo que se hace aquí, con algunos cambios, pero es más una prueba de tiempo, algo de conocimiento, pero más una prueba de tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a analizar el ejercicio. Dice, para el ejercicio número 2, para la siguiente estructura, que es esta que vemos acá abajo, y las cargas dadas, encontrar uno, 2, 3, 4 cositas. La primera, las posiciones finales de cada sección. La sección AA, BB y CC. Esas secciones están acá. Este corte AA, BB y CC. Y las cargas que te dicen que están es F1, F2 y F3. Los valores creo que son 10, 5 y 30 kilonewtons respectivamente. Luego te piden también las longitudes de cada una de las barras. Me imagino que se hablan de las longitudes finales, porque las longitudes iniciales ya te las dan. Por ejemplo, la del acero, que por cierto el acero no es esto. Toda esta parte que está acá en naranja es el bronce, que yo lo quise separar en dos partes, en bronce parte uno y bronce parte 2. Es decir, en un bronce que tiene una camisa y un bronce desnudo. La camisa es de acero, tiene un diámetro exterior y el diámetro interior justamente es el diámetro del bronce, que te lo especifican acá. Y luego tenemos la otra longitud de la parte desnuda del bronce, son 0,5 metros, o sea, 500 milímetros. Y por último, 1 metro o 1000 milímetros. ¿De quién? De el último es aluminio. Y es hueco también. Es hueco como este, pero tiene otras dimensiones, 0,2 y 0,14. ¿Ok? Así que supongo que acá está soldado. Y aparte, todo está soldado aquí del lado izquierdo y estos dos, el bronce y el acero, están soldados entre sí. Eso es tan importante porque si están soldados, si uno se quiere contraer, el otro va a hacer exactamente lo mismo. Si uno se dilata y se expande, el otro también, porque están soldados, van a hacer lo mismo sí o sí. En cambio, esta parte de acá no, porque esta parte es independiente de esta, igual que esto acá es independiente de estas dos. Eso es lo que tengo como descripción del problema. Esto es un empotramiento y esta parte que está acá está libre. Bueno, por lo menos en la parte 1, 2 y 3 está libre y luego se le coloca otro empotramiento allí en la parte 4, que por cierto que hay un error y dice parte 3, pero es la parte 4. Entonces, otra cosa que te piden son los diagramas de esfuerzos normales. Es decir, yo debo calcular cuáles son las cargas que tiene cada tramo y específicamente cada material. Porque, por ejemplo, esto es un tramo. ¿Cuáles son los tramos? Si este es el punto A, B, C y A mayúscula, los tramos son AA, de A mayúscula a minúscula, AB y luego BS. Estos son los tres tramos que existen. Entonces, de cada uno de ellos debo calcular su fuerza. Esos son los esfuerzos normales que te piden. Lo que pasa es que justamente aquí en el primer tramo, ese esfuerzo que esté en este tramo se tiene que compensar una parte para el acero y otra parte para el bronce. Imagínate que si aquí hay una fuerza, no sé, de 20 kilómetros en total, una parte va a ser para el acero, que puede ser, no sé, 15 y 5 para el bronce. O así, no tiene que ser igual, pero se tienen que compartir. De modo que la suma de los dos me tiene que dar todo el esfuerzo normal que tiene ese tramo. Listo. Y por último, y aparte eso me lo piden como diagrama. Digamos que yo necesito calcular eso por lo menos para resolver todo esto. ¿Ok? Es lo primero que yo debo enfocarme, calcular los esfuerzos. Pero esta pregunta que te hacen acá ya no es, digamos, no es directamente calcular los esfuerzos. Es que con esos esfuerzos que ya calculaste, haz el diagrama. Y por último, tensiones máximas en cada barra y en la estructura. Creo que me faltó señalar quiénes son las máximas de la estructura. O sea, yo calculé las máximas de de todas las barras, pero me faltó creo que la máxima de cada estructura. De todas maneras, eso es una cuestión de señalar y ya está. Tipo que tienes el esfuerzo de la tensión de cada uno de ellos y elige de esos tres cuál es el máximo de esa estructura. Ok, bueno,
Vamos a empezar los cálculos. En la parte uno es simplemente como muestra la figura. La figura te está mostrando algo que ya te especifique. Ah, bueno, acá hay unos datos adicionales. Dice, la barra AB es maciza de bronce, o sea, desde aquí hasta acá, que es todo esto de acá, como te dije, todo eso es bronce. Te dicen los materiales y si es hueca o no. Por ejemplo, esta es maciza, hueca y hueca. Entonces te dicen bronce, acero y aluminio. Entonces yo les llamé acero, BR de bronce y aluminio. Y como acá te dan los diámetros, yo aproveché ahorita y calculé todas las áreas, porque eso es un término que vamos a utilizar a cada rato. Yo imagino que esos están en centímetros. Entonces, las áreas que es, date cuenta que por lo menos el bronce es macizo. Y si es macizo, tiene un área transversal eh, que es todo un círculo y es pi cuarto por el diámetro cuadrado, mientras que las dos que son huecas, que es el acero y el aluminio, tiene que calcularse como al cuadrado o la resta del cuadrado de cada uno de los diámetros, diámetro externo menos diámetro interno, ambos al cuadrado y como siempre con pi cuarto para calcular el área. Entonces aquí tengo el área de cada uno. Obviamente esta es la más alta porque esta es la maciza. Esta no porque a pesar de que tiene un diámetro más grande, está hueca, no abarca todo esto, sino esta partecita de acá arriba y acá abajo, como si fuera un espesor allí. Listo, calculo las áreas que las voy a necesitar. Luego yo tomé del archivo que me pasaste las fuerzas, porque estas fuerzas no te la daban y ahí estaban escritas, y aparte también los módulos de Jan o módulos de elasticidad. Esos módulos de elasticidad es una propiedad que tienen los materiales, es decir, que tan fácil o no son ellos para deformarse por efectos mecánicos, es decir, por efectos de esfuerzos. Todos están en kilonewton por centímetro cuadrado y date cuenta que aquí el acero es el más resistente y intermedio el bromo y por último el aluminio. Bien, vamos acá. Dice, para el primer caso, donde te tienes que guiar con lo que esté el diagrama, es decir, solo tomando en cuenta la fuerza, lo que hacemos nosotros es cortes en cada una de las secciones. Esto no son secciones. Bueno, sí son secciones, pero yo lo que necesito analizar es esta sección de acá. Entonces los cortes se hacen aquí, aquí y aquí. No importa si es un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda, lo importante es que cortes tu estructura para que tú puedas ver lo que está ocurriendo allí. Cada vez que nosotros hacemos un corte, salen esfuerzos característicos. En este caso, esta es la normal. La normal siempre va hacia afuera. La verdad es que cuando nosotros tenemos un sistema y le hacemos un corte, debería tener una normal, una cortante y un momento. ¿Qué pasa en este ejercicio? Que aquí solamente hay cargas axiales, es decir, esto siempre va a ser cero y el momento también va a ser cero. Así que no tomamos en cuenta esto y nos quedamos solamente con las normales. Y las normales siempre va a ir apuntando hacia afuera del corte. Si esa normal te llega a dar positivo, significa que el sistema allí está en tracción y si te da negativo es porque está en compresión. Bien, esta fuerza NA de ese tramo, acá está, hago una sumatoria de fuerzas normales, o también puedo decir fuerzas horizontales o fuerzas en X, igualado a cero porque es un sistema que está en equilibrio y empiezo. 30, esta va en sentido contrario, así que es menos 5, esta F1 que vale 10 y por último esta que va a la izquierda, que es menos NAA. ¿Qué pasa con NAA? NAA, que es esta que está acá, es la única, o sea, este es el único tramo en donde ella se reparte hacia el acero y hacia el bromo. Por eso es que yo en lugar de llamarlo así, lo llamé NAC y NBR. Por cierto, este NBR le voy a colocar un 1 porque es como de esta sección o este tramo 1. Recuerda que el bromo tiene una parte con camisa y una parte desnuda. La parte que estamos trabajando ahorita es la parte 1. Bueno, de acá tengo todos estos términos, despejo estos dos y me queda que la suma de estos dos va a ser 35. O sea, quiere decir que este valor realmente vale 35, pero no sé exactamente qué cantidad para el bromo y qué cantidad para, perdón, creo que es bronce, no es bromo, para el bronce y para el acero. Todavía no lo sé, así que esto me va a quedar como una ecuación. Vamos con el otro corte, ya está entre A y B y ahora las únicas dos fuerzas que están involucradas son F2 y F3 y cuando hace sumatoria de fuerza
ese, ese valor de NAB, que aquí se llama NAB porque es el nombre del tramo, al mismo tiempo yo quise llamarlo ya de una vez NBR, en este caso 2. ¿Por qué? Porque es la parte del bromo en la sección 2, porque la sección 2 es donde está el desnudo. Por eso quise hacer aquí una diferencia. Bromo 1 y bromo 2, perdón, bronce, bronce 1 y bronce 2. Y ya aquí ya no queda una ecuación, ya aquí tenemos el valor directamente porque aquí, como está desnudo, es la única, digamos que el único material que está allí, no hay ninguna distribución, no como acá. ¿Ok? Entonces aquí directamente vale 25. Y por último, el último corte lo haces acá, queda de esta forma y la única fuerza es esta. Y te queda entonces 30, va a ser igual a este de acá, que es la N del aluminio. Entonces nos faltaría solamente conocer otra ecuación que relacione a estos dos. Yo te había dicho al principio que cuando los materiales están soldados como esto, las fuerzas van a generar que ellas se estiren o se contraigan, ¿verdad? Pero lo que va a ocurrir es que la cantidad que se vaya a comprimir o estirar lo van a hacer juntos, porque eh, como están soldados, ellos por más que tengan esfuerzos diferentes, la deformación que van a sufrir va a ser la misma. Entonces, yo tomo eso como premisa y digo que la deformación o la elongación que va a tener el cambio de longitud que va a tener el acero va a ser el mismo que va a tener el bromo, por cierto, en el tramo 1. ¿A qué es igual deformación? Como aquí no hay cambios de temperatura, las deformaciones se deben netamente a esfuerzo. Y la fórmula es fuerza, longitud, módulo de elasticidad y área. ¿De quién? De cada uno de ellos. Como son iguales, ya ahí me va a quedar una ecuación donde relaciono las mismas dos incógnitas que habíamos dejado ahí arriba. Las longitudes se cancelan porque es la misma, mientras que E por A de cada uno de estos es diferente. Ya yo tengo el valor de cada uno de estos, 21.000, el otro es 12.000. El área calculada es 0,018 y este como 0,021. Entonces las longitudes se cancelaron, ya no están aquí, y lo que hago es pasar todo esto arriba multiplicando y me queda 1.5, que es como la relación de estas dos cosas. Entonces queda NAC 1.5, NBRB. Ya sé entonces que cualquier valor de este, el otro vale 1.5 veces mayor. Entonces, ¿qué hago acá? Sustituyo NAC acá y calculo la normal del bronce. Acá está. Que como era igual a 35, despejando el bronce, me queda 14. Por lo tanto, el otro, como vale 1.5 veces más, queda igual a 21. Entonces, fíjate acá cómo ya tenemos todos los, acá está, este y este. Ya tengo entonces todos los valores de, de las normales. La del bronce 1 con el acero, la del bronce 2 y la del aluminio. Ya tengo los cuatro. Teniendo esto, ya podemos pasar a resolver. Em, ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, fíjate que el ejercicio, recordando lo que te piden diagramas de esfuerzo. Ya acabamos de calcular el esfuerzo, o sea, podemos de una vez ya hacer los diagramas. Yo quiero hacer eso al final, ¿ok? Entonces ya pudiéramos hacer los esfuerzos. No lo voy a hacer todavía, pero ya las tenemos para hacer. Otra de las cosas que te piden es posiciones finales y longitudes finales. Para eso se necesita sí o sí el cambio de longitud que tuvo cada material para poder saber cuál va a ser la posición de cada tramo y su longitud final. Entonces, vamos a eso. Ah, y otra cosa que también nos ayuda el esfuerzo que calculamos es a calcular las tensiones, que también te las piden. Porque aquí es igual tensión, fuerza sobre área. Ya tengo los esfuerzos, divido entre el área y también ya lo puedo calcular de una vez, solo que lo voy a dejar al final. Entonces, ¿qué es lo que aprovecho para calcular algo que no te piden, pero que lo necesitan? Los cambios de longitud que va a tener cada barra. Como esto no tiene cambios de temperatura, te dije que netamente va a depender de la fuerza. Y la fórmula era fuerza, longitud, módulo de elasticidad y área de cada uno de ellos. Fíjate acá algo curioso. Yo aquí calculé el del acero, el del bronce en el tramo 2 y el del aluminio en el último tramo. ¿Por qué no calculé el del bronce en el tramo 1? Porque da igual. Es decir, si yo calculo esto, automáticamente es esto. ¿Ok? Así que yo pude haber elegido cualquiera de los dos. Aquí está. Yo pude haber elegido calcularlo así o calcularlo así. De igual manera, todo esto va a ser la deformación que va a tener el primer tramo, es decir, el tramo A. Cualquiera de las dos te sirve.
y yo tomé la del acero. 21, 21.000, 0,018 y 1 metro de longitud. Todo esto me dio 0,055 metros, que llevado a milímetros, y a partir de ahora creo que voy a trabajar más en milímetros, es 55. Con el bronce en el tramo 2 pasa lo mismo, tengo una fuerza de 25, ahora su longitud en el bronce, la parte desnuda, es de 0,5 metros, o sea, 500 milímetros, y entre su EA todo me da esto, que son 50 milímetros, y todo está dando positivo. ¿Por qué? Porque todos los resultados aquí, todos, desde este, mira, 25, 30, 14 y 21, todos son positivos. Quiere decir que este sistema tiende a estirar el material, ¿ok? Entonces, aquí, ok, listo. Y por último, el acero, el aluminio, tiene su fuerza, su modo de elasticidad y área, su longitud de 1 metro, me da esto, que en milímetros sería 272. Esto también, estos valores van a ser útiles también, y esta forma de resolver va a ser útil para los siguientes casos. Caso 2, caso 3 y caso 4 van a ser útiles, así que hay veces que voy a tomar datos de aquí para llevarlos allá, para no recalcular, ¿ok? Porque al final de cuentas se repiten ciertas cosas. Vamos a ver qué diferencia tiene el caso 2 del caso 1. El caso 2 dice, esto hasta acá lo voy a dejar, hasta aquí lo voy a dejar, porque cuando esté en la siguiente página voy a tomar todos estos datos para dar resultados. Ya aquello no es tan complicado. Esto era lo complicado realmente. Vamos a ver las diferencias que existen para llegar a esa solución. Dice acá, si la, ya va, que me está mandando mensaje y quiero saber si es algo. Ya. Dice, si la barra maciza se le aplica un cambio de temperatura, la barra maciza, ¿cuál era? La barra, no el acero, sino el bronce. Entonces, si al bronce se le aplica un cambio de temperatura de menos 45 y la del aluminio, que es la última, de menos 30, calcular los mismos ítems del punto 1. Es decir, yo debo hacer todos estos cálculos que están acá, todas las normales y los cambios de longitud. ¿Ok? Pero ¿con cuál es la premisa? Que ya ahora no está aplicada ninguna fuerza, sino que todo lo que está moviendo el sistema lo hace es o mediante los cambios de temperatura. Si tú te fijas, si yo hago un corte aquí, la normal acá va a ser cero. ¿Por qué? Porque aunque esté F3 acá, se supone que en el caso 2, todas esas fuerzas F1, F2, F3 valen cero. Entonces, si esto vale cero, esto vale cero. Si hago un corte acá, esta F2 y esta F3 también valen cero, así que aquí también la carga del bronce vale cero. Y si lo hago acá, también vale cero porque todas estas cargas valen uno. Pero valen cero, sin embargo, aquí va a pasar algo muy extraño y aquí está la diferencia y por eso es que el profesor hace hincapié en que resuelvan este ejercicio con diferentes casos para que entiendas y analices teóricamente qué ocurre. Si yo hago un corte aquí y no existen cargas, se supone que la carga aquí va a ser cero, pero recuerda que aquí no hay un material, hay dos. Está el acero y una parte del bronce. Entonces, este resultado cero no significa que el acero y el bronce no vayan a tener esfuerzo, porque resulta que entre ellos, como están en contacto, va a existir una fuerza interna que al final de cuentas esa fuerza interna va a ser igual para el acero, igual para el bromo en esa parte. Van a ser iguales solo que con signo contrario, para que cuando tú la sumes, por ejemplo, que una valga 20, la otra vale menos 20, cuando lo sumes da cero, como debe ser, porque cuando tú haces acá un análisis, todas estas fuerzas son cero, entonces aquí la normal total es cero. Entonces vamos a ver de qué manera lo resolví anoche. Entonces dice, acá está, solo en el tramo AA, que es el primero, la sumatoria de normales son estas dos, porque se supone que todo esto es la normal AA, que va a ser igual a cero, pero esa normal AA es la suma del acero más el bromo 1. Como esto es igual a cero, al despejarlo vas a notar que esto va a ser igual al negativo del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que son iguales, solo que con signo contrario. ¿Ok? Entonces, como necesitamos entonces saber la relación que hay entre estos dos, necesitamos otra ecuación. Y aquí vamos a plantear lo mismo que hicimos en el caso pasado. ¿Qué hicimos en el caso pasado? Estos dos materiales siempre, independientemente del caso que estemos trabajando, caso 1, 2, 3 o 4, siempre para el acero y el bromo, en ese tramo 1, ellos van a tener el mismo cambio de longitud. Eso no va a cambiar nunca porque están soldados.
Lo que le pase a uno le va a pasar al otro a nivel de cambio de longitud. No de fuerza necesariamente, pero sí de cambio de longitud. Entonces, vamos a colocar la fuerza de cada uno de ellos. En el caso anterior, ya habíamos colocado estas dos, ya lo habíamos hecho con todo y valores. Lo único que no hicimos fue colocar esta parte de aquí. Eso que tú ves a la derecha, justo es la otra forma de deformar. Es decir, vamos aquí con teoría. La deformación de un material es la deformación mecánica más la deformación térmica. La mecánica es FL, o sea, la normal, esta es la normal, normal L por E por A. Ahí está, esa es la mecánica, la que depende de los esfuerzos. Y la térmica es simplemente alfa, que es una propiedad, así como E, pero en este caso alfa es una constante de dilatación térmica por el cambio de temperatura que sufre el material y la longitud que tiene esto. Esto de acá te va a dar el cambio de longitud que tuvo por efectos de temperatura. ¿Ok? Y ya sabemos que los materiales tienden a recortarse cuando los cambios de temperatura son negativos, o sea, cuando los enfrías, y se expande cuando lo calientas. Entonces, siguiendo esa fórmula, yo le agrego aquí y aquí el término de la parte mecánica y la parte térmica. ¿Por qué no se lo puse a esto? Porque recuerda que el acero no cambia de temperatura, solo el bromo, el bronce y el aluminio. Entonces de acá, ¿qué sabemos? Ya sabíamos que estos dos son iguales según esta ecuación, solo que con signo contrario. Entonces, este que está acá, que vale lo mismo que este, solo que con signo contrario, entonces ya él se puede llamar tranquilamente NaC también, solo que negativo. Entonces yo cuando pase todos estos términos de este lado izquierdo, me va a quedar para acá positivo y lo puedo sacar como un factor común y queda entonces una relación de este y este. ¿Ok? Viste que está positivo porque recuerda que él estaba negativo, pasa a positivo. ¿Y qué pasó aquí con las longitudes? Pues la simplifiqué, porque como estamos trabajando con el mismo tramo, esta L con esta L y esta L son las mismas, se cancelan. ¿Ok? Entonces me queda solamente este término del lado derecho. Esto es para el bromo y este es el cambio de temperatura del bromo, que creo que es menos 45. Entonces de aquí simplemente despejo, puedo sustituir todos los valores que aquí está, puedo o también pasarlo abajo dividiendo y ya sería un despeje directo, pero bueno, yo lo quise hacer así para hacerlo más rápido. Entonces esto es módulo de elasticidad por área, acá también, y todos estos términos que cuando termine acá pasan acá abajo dividiendo y esto de aquí sería, esta es una propiedad para el bronce. El del aluminio es 26 por 10 a la menos 6 y el del bronce es 16 por 10 a la menos 6. O sea, el del aluminio da a entender que con los cambios de temperatura se dilata más rápido que con el bronce. Bien, entonces ya con esto me da Na. Por supuesto que Na me va a dar negativo, porque aquí veo que está este signo acá. Entonces me da negativo. ¿Qué significa? Que NaC, o sea, el acero, se siente comprimido. Por lo tanto, como el bronce va a tener un signo contrario, la misma magnitud pero signo contrario, el bronce se va a sentir tensionado. Pero al final de cuentas, la suma de estos dos sí o sí tiene que dar cero. Bien, ahora teniendo esto, ya tenemos la N eh, de los otros materiales. Es decir, N del bronce 2 es igual a N del aluminio y es igual a cero como te dije al principio. Vamos a calcular lo de siempre, los cambios de longitud de cada tramo. El cambio de longitud del tramo AA lo puedes hacer con esto o con esto. ¿Con qué crees que lo hice? Si al final son los mismos, yo lo hice con el que se me hace más fácil, con este. Porque como este no tiene cambio de temperatura, la ecuación va a ser más sencilla. Pude elegir también este. Me va a dar igual que aquí, solo que acá hay más términos. Entonces, elegí este. Acá está, ¿no? El 0.12, los 1000 de longitud, 21.000 de la E y el 0.018. Y ya todo esto lo puse así para que me diera en milímetros. Y fíjate que aquí se contrajo. ¿Se contrajo por qué? Porque obviamente la temperatura es negativa, ¿no es cierto? Entonces, menos 0,3. Y ese menos 0,3, mira la gran diferencia. Esto es por los cambios de temperatura. Y aquí se expandió 55. O sea, como que tiene, en este caso tuvo más efecto la fuerza. De hecho, en este ejercicio vas a notar que hay veces que los cálculos son muy parecidos
los cálculos, perdón, con la temperatura y con los esfuerzos normales son muy diferentes, pero creo que el profesor no estaba evaluando una comparación de datos, sino más bien quería, quiere que le muestre cómo llegar a ese resultado, es decir, el procedimiento. Porque hay veces que decimos que aquella deformación de 55 frente a esta no es nada. O sea, prácticamente se pudo haber despreciado. Pero que obviamente este resultado queda con este procedimiento. Y este procedimiento es el que sí te exige el profesor, lo que quiere ver de ti. Bien, vamos con el bronce, que esto es, ya recuerda, tramo uno, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, el bronce, recordando que el bronce y el aluminio no tienen fuerzas normales porque se hicieron cero. Entonces, todos los cambios que tengan ellos de longitud es debido a la temperatura. Es alfa delta T por L. Para el bronce mide esa parte desnuda, mide 500 y el aluminio mide 1000. El cambio de temperatura del bronce es 45 negativo y el del otro es menos 30. Luego las propiedades son 18 y 26 por 10 a la menos 6 respectivamente para el bronce y para el aluminio. Entonces me da 0.0 menos 0.3 y esto es menos 0.78. Por cierto, viste que estos dos son iguales, es una mera casualidad. Esto es una casualidad. No necesariamente esta deformación que tenga el bronce acá va a ser igual a esto. Fue una casualidad nada más. No se tiene que cumplir, porque si no lo hubiese yo igualado y ya está, y no lo calculo. Lo tuve que calcular, pero no siempre va a ser igual. Porque, ¿qué pasa? Este valor, ¿a qué se debió? Se debió a esta longitud. No es la misma longitud que el que tiene el bronce al principio. Tiene 500. O sea que si esto fuera más alto me va a dar esto. Así que no tiene nada que ver lo que me dio arriba con esto. Bien, lo dejamos ahí con el caso 2. Vamos con el caso 3. Este va a ser un poco, entre comillas, va más difícil y más fácil. ¿Por qué? Porque es la combinación del caso 1 con el caso 2. Es decir, tomando en cuenta la fuerza y los cambios de temperatura al mismo tiempo. Entonces, lo que habíamos dicho al principio de que estas cargas valen cero, ya no van a ser así. Van a ser como estas, que la suma de estos dos me dan 35, esta me da 25 y esta me da 30. O sea, toda esta parte se va a repetir tal cual, porque recuerda que es la combinación del caso 1 con el caso 2. ¿En dónde vamos a notar siempre la diferencia? No aquí, aquí no la vamos a notar. La diferencia la vamos a notar acá, porque en el ejercicio del caso 3 ya esos cambios de longitudes al principio era nada más dependiente de los esfuerzos nada más. No, ahora dependen de la temperatura y por eso debo agregarlo. Ok. Se parece, vas a decir, bueno, se parece nada más a este, porque mira esa ecuación y mira esta. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene el de arriba con el de abajo? Que en este ejercicio ya se había dicho previamente que estas dos son iguales porque no hay cargas externas. Son iguales solo que con signo contrario. Por eso pude igualar esta con esta. Mientras que aquí ya yo no puedo sacar un factor común de estas dos porque no es la misma. Pero debo crear un sistema obviamente de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ese sistema de ecuaciones, como ya yo tengo todos estos datos, las longitudes se cancelan como siempre y me queda que al sustituir acá, acá y acá, simplificando, queda NAC, porque pasé todo esto que está multiplicando, perdón, que está aquí dividiendo, lo pasé multiplicando acá y acá. Entonces queda el 1.5 que ya habíamos visto antes y el menos 0,31 y todo esto viene siendo una ecuación. Esta ecuación hay que recordar de dónde viene también esa ecuación. Mira, acá te dice que NaC más el bronce 1 vale 35. Okay, entonces acá va a aplicar eso también. ¿Dónde está? Acá. NaC más N del bronce 1 va a ser igual a 35. Entonces acá ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Mira, ecuación 1, ecuación 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Cuando yo
Simplifico las dos. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo restar estas dos ecuaciones. Cuando tú restas esta ecuación menos esta, te queda entonces, em, acá está el resultado. Pero ¿de dónde viene esto? Yo creo que yo no hice una resta, pero da igual, ¿ok? Son métodos para resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo lo que hice fue, aquí como está despejado NaC, lo despejé de aquí, entonces es 35 menos la normal del bronce y lo igualo a esto. Entonces, al final de cuentas, 35 menos este bronce es igual a todo esto, que es lo que vemos acá. Una sola incógnita que ya me aparece que es el bronce y al despejarlo, que es una ecuación ya sencilla, me queda para el bronce 14,12 y por lo tanto, sustituyendo acá, para el acero me queda 20,88. Fíjate que este ejercicio, a pesar de que tiene cambios de temperatura de 45 y tal, estos valores están muy cerca de estos. Mira, 14 y 21. Y ahora me dio a mí 14,12 y en vez de 21 me dio 28,88, o sea, muy parecido. Pero ¿por qué está pasando esto? Porque en este ejercicio justamente las cargas son muchísimo más relevantes que los cambios de temperatura. Si esas cargas hubiesen sido un poco más pequeñas, no hubiese pasado esto. Se hubiese notado mucho la gran diferencia entre un ejercicio y otro. Pero claro, no es, como te digo, no es la intención del profesor, porque el profesor, para que se notara más, tuvo que haber colocado las cargas en Newton y no en kilonewton. Son muy grandes esas cargas para estos cambios de temperatura. Pareciera que esas cargas son muy altas para los efectos que tenga la temperatura. O sea que a nivel de solución, si tú quieres, no va a haber mucha diferencia si tú simplificas y dices, bueno, que los cambios de temperatura no son relevantes, así que no lo vas a tomar en cuenta, pero no es la intención, ¿ok? Así que por esa razón yo no hice eh, eh, aproximación, sino que lo tomé así con esos decimales para que se note, aunque sea muy poco, la diferencia. Bien, ya tengo estos dos. Sí o sí, la suma de estos dos tiene que dar 35, como pasaba acá. 14 más 21 da 35. Lo único diferente es que la distribución, ¿no? Aquí es 14,21 y allá es 14,12 y 20,88. La distribución cambió un poco, pero cambió. Bien. Y luego vamos a calcular los deltas que te piden en cada área. Recuerda que esto yo lo tomé con el acero, pero lo pude haber tomado con el bronce. ¿Por qué no tomé el bronce? Porque como al final son iguales, me quedo mejor con el acero porque es más fácil ya que no tiene cambio de temperatura, así que solo sería esto. Sería entonces 55,2. El cambio que tuvo al principio fue de 55, ¿lo ves? Hasta acá arriba. Y ahora con el cambio de temperatura es de 55,2, o sea, no es mucha diferencia, se pudo haber aproximado también. Para el bronce en el tramo 2 es lo que se había deformado, por eso te digo que estos datos de acá arriba te sirven un montón. Lo que se había deformado él allá arriba, por efectos de la fuerza, viste que la fuerza para el bronce, aquí dice, la fuerza para el bronce es 25 y para el aluminio 30. Entonces, esas fuerzas generan para el bronce 50 y para el aluminio 272. ¿Por qué le estamos agregando algo? Bueno, porque esta es la diferencia que tiene el caso 3 perdón, la diferencia que tiene el caso 3 del caso 1, que es 50, 272 y algo adicional. Es decir, 55 con algo adicional, 50 con algo adicional y 272 con algo adicional. Esa es la gran diferencia. Y bien, ¿qué más? Bueno, aquí sustituir los valores y serían 49,6 y 271,9. Es como que los cambios de temperatura aquí en este caso para estos dos lo que hizo fue acortarlo. Luego, ¿qué tenemos? El caso 3. El caso 3 está separado en 3. Es más complicado. Dame un segundo que me están llegando mensajes. Bueno, lo veo al rato. El caso 3 es más complicado. ¿Por qué? El caso 3, mira lo que yo le agregué acá. El caso 3 dice que le agregues un empotramiento, es decir, el punto A y el punto C están empotrados. ¿Qué significa que de ambos lados estén empotrados? Esta parte teóricamente es así.
Si tú empotras un sistema de lado a lado, por más que él tenga fuerzas, cambios de temperatura o no, al final de cuentas, los cambios de longitudes totales van a ser iguales a cero. ¿Por qué? Porque el sistema no te permite desplazarte a la derecha o a la izquierda como antes. Ahora, internamente sí. Es decir, este punto A se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. El punto B se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero los que van a estar fijos siempre va a ser el punto C y el punto A. Por lo tanto, si este se estiró, muy posiblemente sea porque estos dos se comprimieron. O si este intentó comprimirse, estos dos se estiran. O sea, al final de cuentas, no va a ocurrir lo que al principio, que era como que como estaba libre, las cargas hicieron que todos estos se estiraran, ¿ok? No siempre va a ser así, pero bueno, pasó esto al principio. Ahora estando fijo ya no puede ocurrir. Aquí ya tiene que haber un equilibrio, es decir, si una parte, un material se expandió 10, los otros se tiene que contraer la suma de 10, es decir, 8 y 2 o 5 y 5, pero como en contracción, para que 10 menos 5 dé 0. ¿Por qué? Porque si hay empotramiento, la longitud total o el cambio de longitud total va a ser 0. Esto está bueno, está muy bueno por eso. Lo único que el profesor separó este ejercicio en tres partes, porque digo, este ejercicio está re largo. Lo separó en tres partes. Dijo al principio un empotramiento solo con fuerza, luego empotramientos con solo temperaturas y luego un empotramiento con una combinación de los dos. Vamos a ver, claro, aquí van a haber cosas que se van a repetir, así que esto como es el primer caso, lo voy a hacer con más detalle. Recuerda que hacemos un corte aquí para evaluar las fuerzas que están actuando allí. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? ¿Te acuerdas que era F1 con F2 y F3? Y eso ya habíamos visto antes que daba 35. Bueno, acá está. 30 más 10 menos 5 da 35. La única diferencia es que ahora está RC. ¿Quién es RC? Esta fuerza que está acá. ¿Por qué no lo habíamos tomado en cuenta antes? Bueno, porque el empotramiento está aquí y yo no hice un corte evaluando esta parte. No, yo evaluaba esta parte. Y como evaluaba la parte derecha, justamente era para cuidarme de no calcular esta reacción. Si lo quieres hacer, lo haces. No hay ningún problema. Trabajas de izquierda a derecha. Yo preferí hacerlo así y no preocuparme por las reacciones. Pero ahora no hay de otra. Porque yo hago un corte aquí y sea que yo analice la parte izquierda o sea que analice la parte derecha, van a aparecer reacciones. Recuerda que en los apoyos, en los empotramientos, siempre va a haber reacción. En este caso son horizontales y yo lo quise colocar hacia la izquierda como pensando en el equilibrio, ¿no? Entonces, esta también la puse hacia la izquierda. Bien, entonces ya no solamente es F1, F2 y F3, sino que también está RC, la reacción que hay en el punto C y va a la izquierda, por lo tanto negativo. Y la de acá también van hacia la izquierda negativo. De aquí despejo la n de ese tramo, que es 35 menos RC. De hecho, vas a notar que esos resultados van a dar así. Estos menos RC, 25 menos RC y 30 menos RC en cada tramo, porque es como que un agregado que está allí. Y aquí lo coloqué, 35 RC, 25 RC y 30 RC. Ya tengo estos tres. Ya tengo estos tres. ¿Cuánto vale RC? No lo conocemos. ¿Cómo podemos calcular RC? Bueno, ese va a ser justamente la incógnita principal en el caso. Wow, yo puse aquí aquí también le hice como el profesor. Puse caso 3, pero la verdad es que es el caso 4, ¿cierto? Es el caso 4 parte 1, caso 4 parte 2 y caso 4 parte 3. O sea, lo separó en tres más. El caso 4, tres casos más. Ok, en estos casos 4, sea el 1, 2 o el 3, se necesita saber cuánto vale RC, o sea, el valor de la reacción. Esa reacción es aquí muy necesaria porque fíjate, al calcular la reacción ya tú puedes calcular la normal en el tramo que está combinado el bronce con el acero. Con la RC puedes calcular lo que está pasando en el bronce desnudo y luego en el aluminio. Entonces, todos tienen este factor común. ¿Qué pasa? Que no puedes calcular esto porque estos son ¿cuántas ecuaciones? Tres ecuaciones. ¿Con cuánta incógnita? Bueno, estas tres y el RC. Entonces, no puedes, te falta una ecuación adicional. Aquí se juega mucho con sistemas de ecuaciones, no sé si lo has notado desde la clase anterior.
Em, ok. Vamos a buscar esa siguiente ecuación. La siguiente ecuación es esta. Esta es la que te va a dar a ti el resultado. Dice acá que los cambios de longitud totales van a ser iguales a cero porque está empotrado de ambos lados. Entonces, coloco aquí que los cambios que va a tener el tramo AB y el tramo BC van a ser iguales a cero. El BC es solamente aluminio. Acá está. El tramo AB es solamente bronce desnudo. Acá está. Y el tramo AA es una combinación, recuerda, entre, entre acero y el bronce 1. Tú ahí eliges cualquiera de los dos, porque ya te había dicho a ti que ambos van a tener el mismo cambio. No tienen la misma fuerza, pero sí tienen siempre, como están soldados, siempre van a tener el mismo cambio de longitud. Aquí ya entonces es una elección tuya, si quieres colocar para el bronce o quieres colocarlo para el acero. Yo siempre voy a elegir al acero. Entonces, acá dice que la longitud del acero es 1, la del bronce en el tramo 2 es 0,5 y el aluminio es 1. También pude haber colocado 1500, 1500 y 1000. Los valores estos ya los hemos visto antes, ya se repiten una y otra vez. Ok, ¿cuál es la diferencia? Lo que está acá adentro, ¿eh? Como esto es el bronce 2, meto 25 menos RC. Como esto es aluminio, meto 30 menos RC. Pero ¿por qué aquí no metí 35 menos RC? Porque esto se supone que es el cambio o del bronce 1 o del acero. Uno de los dos. En cambio, aquí 35 menos RC no representa al bronce o al acero directamente, sino la combinación de los dos. Recuerda que siempre ahí es una suma. Entonces, ¿qué hago yo aquí en azul? En azul me pongo a resolver esa parte. Saber cuánto vale o cuál es la relación por lo menos entre la N del acero con RC o la N del bronce con NC. Entonces digo, si ya habíamos nosotros planteado acá en este ejercicio de solo fuerza, este era de solo fuerza, ya habíamos planteado que independientemente de lo que yo coloque acá, ese valor va a ser igual para el bronce o para el acero. Entonces, yo igualando, que ya lo había hecho antes, queda entonces que la relación que hay entre ellos dos es el 1,5 ese que está allí. Ese 1,5 es este que estoy colocando acá. O sea, hay muchas cosas que se pueden reciclar. Entonces, de aquí lo que hice yo fue, si ya yo sé que esto es la suma de estos dos y sé que NaC es 1,5 veces la normal del bronce, o también puede que la normal del bronce sea la normal del acero entre 1,5, que de hecho eso fue lo que hice acá, dividirlo mejor para despejar NaC porque me convenía aquí. Ya despejando NaC queda 21 menos 0,6 RC. De ahí es donde sale esto que está acá. Digamos que esto es solamente la N del acero. ¿Por qué me interesaba? Porque todo esto era acero, fue lo que yo elegí. Bien, de acá, si te das cuenta, te queda una sola ecuación con una única incógnita que se repite 3 veces. Entonces yo metí eso en mi calculadora, la calculadora mía puede hacer despeje, si no va a tocar hacerlo un poco más largo, pero mi calculadora puede hacer despeje directo y me queda 29,8. Ese valor, al meterlo aquí, ya me da NaC. O sea, yo resuelvo esto y me da NaC. Como yo sé que NaC, con NaC yo puedo calcular la normal del bronce, dividiéndolo entre 1,5, me da para el bronce 2,08. Luego, em, luego que tengo acá, esto se supone que era la normal del bronce 2 y este sí me dio negativo. Y luego, por último, esto es 30 menos 29,08, da 0,2 positivo para el aluminio. O sea, así sea muy poco, pero el aluminio tiene cambios, entonces tiene esfuerzo. Acá pasó algo curioso. Viste que antes, mira los valores de antes. Antes los valores finales eran 35, 25, 30, 14 y 21, números altos. Bueno, en este caso, como hay empotramiento, parte de la carga la está soportando los empotramientos. Por eso es que ahora
los tramos no sufren tanta deformación, perdón, no sufren tanta ni deformación ni tampoco esfuerzo. Entonces por eso vas a ver los números bajos. 3.12, 12.8 y tiene que haber uno negativo. ¿Por qué? Bueno, por lo que te había comentado, que acá en este caso ahora, como los cambios de longitudes totales van a ser igual a cero, tienen que distribuirse ellos entre sí. No todos se pueden estirar, porque ¿cómo se va a estirar si se supone que a la derecha y a la izquierda hay un empotramiento? Entonces, algunos van a sentir una estiración y otros una contracción. Entonces, aquí se ve que el bromo en la parte 2 es el que se comprime. Bien, ya teniendo esas normales, van a ayudar a calcular lo de siempre, que son estos cambios. Recuerda que este cambio de aquí, yo pude haber elegido el bromo, como pude haber elegido el bronce o el acero. En este caso, yo tomé el acero. Este es para el tramo AA. ¿Qué significa eso? Que da igual el cambio para el acero y para el bronce. ¿Cuánto me dio? 8. Viste que es diferente porque antes había dado casi 50, 55 había dado y ahora 8. O sea que el empotramiento aquí de cierta manera ayuda a que esto no se expanda lo suficiente. Bien, entonces lo mismo pasa con el bromo y pasa con el aluminio. Aquí ya yo puedo pasar un poco más rápido porque ya hemos visto esto ya 4 veces. Aquí lo que sí es importante es esto. Viste que este me dio 8, este me dio 2, 8 más 2, 10. Más 10 negativo, 0. Y tiene que dar así. La suma de todo eso tiene que dar 0 porque se supone que los cambios de longitudes totales cuando hay doble empotramiento tienen que ser igual a 0. Bien, listo. Ya pasamos de ese. Vamos ahora con solo cambios de temperatura. Esto de solo el cambio de temperatura se parece un poco a lo que ya habíamos hecho aquí en el caso 2. Entonces, estos dos van de la mano. ¿Qué diferencia hay aquí en este que no lo tiene el otro? En el otro decía que Na era igual a 0. Entonces ocurría algo así, que el acero era igual al negativo del bronce. Lo habíamos hecho, ¿verdad? Bueno, ya no puedo hacer eso. Ya no puedo hacer eso porque ahora hay un término llamado RC. Antes, antes decíamos, bueno, que F1, F2, F3 es igual a 0, por lo tanto no hay fuerzas externas, entonces esto tiene que ser igual a 0. No, pero acuérdate que ahora hay dos empotramientos y cuando un material, aunque no tenga fuerzas externas, si tú le aplicas cambios de temperatura, él va a querer contraerse o estirarse. Y si los materiales están soldados entre sí, uno va a querer traerse al otro. Y eso de traer o llevar, comprimir o no, genera eh, esfuerzos, esfuerzos, o sea, normales. ¿Por qué? Porque realmente no se puede expandir o contraer libremente. Listo, entonces decimos que acá despejando NaC ya no es igual a 0, sino que es igual a RC. Sin embargo, ya habíamos hablado anteriormente que no me interesa NaA, sino la representación de esto en el acero y en el bronce. ¿Cómo se hacía? Bueno, se supone que ella es igual al acero más bronce. ¿De dónde saco la otra ecuación? De aquí. ¿De dónde salió esto? Bueno, eso es lo mismo que hicimos aquí, el mismo análisis que hicimos acá. El mismo análisis que hicimos acá. Bueno, no tan acá, porque, a ver, de dónde tiene más? ¿De dónde? Creo que aquí, de aquí, de este. ¿Por qué lo tomé de este? Bueno, porque en este ejercicio tienes cargas normales y también tienes cambios de temperatura. Así que todos los cálculos que hicimos aquí se repiten allá. Ya no significa que estos valores que se calcularon aquí van a ser iguales allá arriba. No, significa que la relación que hay entre ellos va a ser la misma. La relación entre ellos, no las magnitudes, las relaciones. Entonces, esa misma relación me va a servir aquí. ¿Y donde la puse? Acá está. ¿Qué hice? Pues como RC es igual a Na y Na es la suma de estos dos, entonces lo que hice fue colocar RC en función de Na. Entonces aquí tenemos N del acero, N del bronce. ¿Quién es el bronce? Esta relación. ¿Ok? Entonces ahí me queda que la normal del acero es 0.6
RC menos 0,124. ¿Para qué me sirve? Bueno, y por último, vamos a ver, si no hay fuerzas, vamos a ver acá la imagen original. Si ya esto no existe, eso tampoco, vamos a darnos cuenta que cuando yo haga el corte aquí, aquí y aquí, como aquí hay un empotramiento, es obvio que, creo que aquí está la imagen mejor, acá. Yo como que aquí puedo quitar esto, bueno, esto y esto, ¿viste? Al quitarlo, realmente me queda que este corte y este corte, todos los cortes van a ser igual a RC. Por eso es que yo digo acá, está, aquí. Por eso es que yo digo acá entonces que el bronce 2 es RC, que el aluminio es RC, y claro, lo único que cambia siempre va a ser el primer tramo, porque aunque todo el tramo sí es igual a RC, eh, el acero y el bromo lo sienten de forma diferente. No es que el bronce y el acero valen RC, no. Lo que valga RC, por ejemplo, si vale 20, se va a distribuir una parte para el acero y otra parte para el bronce. Eso siempre ha pasado desde el principio, así que creo que yo lo recalco yo otra vez, pero ya te tiene que quedar súper claro. Bueno, teniendo eso, vamos con la misma premisa, que como estamos con doble empotramiento, los cambios de longitudes totales van a ser cero. Entonces, lo que hacemos es colocar los cambios de longitud de uno de los dos. Recuerda aquí que en el primer tramo está el acero y el bronce. Tú eliges uno de los dos. Yo te recomiendo que tomes el del acero porque el acero no tiene cambios de temperatura. O sea, es más fácil, más corto. Luego, en el tramo 2 no te queda de otra. Fíjate, esto es acá. Si quieres que haga una separación, vas a notar que esto aquí es el tramo 1. Esto de aquí hasta acá es el tramo 2, o sea, AB. Y luego de aquí hasta acá, hasta el fondo, es el tramo 3, o sea, BC. Y esta es la diferencia que tiene esta parte de esta parte de aquí. Te das cuenta que aquí solamente se tomaron en cuenta alargamientos o acortamientos, es decir, deformaciones que dependen solamente de esfuerzos mecánicos. Bueno, ahora es, aquí en este caso, esfuerzos mecánicos y temperatura. Acá está la parte de temperatura, la parte de temperatura. No así para el principio porque yo elegí el acero y el acero no tiene cambios de temperatura. Aquí te aparece el término RC una y otra vez nuevamente. Aquí, acá, acá y ya está. Entonces aparece tres veces, pero en una sola ecuación. Entonces al despejarlo me queda 0,12, un valor bajo, pero bueno, con ese 0,12 al meterlo acá me da para el acero, puedo calcular para el bronce 1, para el bronce 2 y para el bronce 3 que ya vale directamente eso, mira. Ok, para el bronce 2 y para el aluminio valen RC, o sea, 0,12. Aparte que 0,12 me dio positivo, o sea que hace que estos estén en tensión, mientras que el acero es el único que va a estar en compresión. Si tú sumas este con este, te tiene que dar 0,12. Como siempre, siempre que sumes el acero con el bronce 1, te va a dar, no esto realmente, te da es la N de ese tramo. Pero como en este caso la N de ese tramo vale RC, está listo. Bien, ¿para qué calculábamos todo esto? Para calcular los cambios de longitudes. Entonces, recuerda que para el primer tramo puedes elegir el acero o puedes elegir el bronce 1. Yo elegí el acero porque no tiene cambios de temperatura. Entonces sustituyo su valor, es decir, la N junto con otros valores que ya se repiten una y otra vez. Para el bronce es diferente porque el bronce en la parte desnuda tiene esfuerzo, pero también tiene cambios de temperatura. Este valor de dónde sale, 0,41 negativo de esto. Es el resultado de esto aquí. Es como aquí abajo, menos 0,78, ¿dónde sale? De aquí. Porque recuerda que este resultado de aquí es esto. Este resultado de aquí es esto. Que ahora lo podemos calcular porque tenemos RC, ¿no? Y esto de acá es este resultado.
Bien, entonces fíjate que aquí te dio positivo a pesar de que esto es negativo. ¿Por qué? Porque esto tiene aquí, parece ser más relevancia que este. Los valores son muy bajitos, o sea, se pudieron haber despreciado. Yo los quise considerar, o sea, no los quise aproximar a cero porque quise dejar valores, porque se supone que el paso a paso da este resultado. ¿Ok? Pero para un ingeniero que mira esto, dice, no vamos a considerar entonces estos cambios porque son muy bajos. Los desprecian y ya está. Le dan más relevancia a la fuerza. Pero bueno, aquí para propósitos del profesor, ya te lo he dicho, que se necesita ser un poco más preciso y no igualarlo a cero, como que si fuera algo teórico, ¿no? Bien, listo. Vamos con el caso 3 y último, en donde tomas en cuenta fuerzas y cambios de temperatura. Cuando digo fuerza, no es la misma que anterior, porque la anterior, a pesar de que considerábamos la fuerza, era la fuerza que provocaba la reacción RC. Y esa reacción RC no era debido a fuerza, sino que era debido a los cambios de temperatura. Ahora, la reacción va a estar como en el otro ejercicio, que era para el tramo A era 35, 25 y 30 para los tramos 2 y 3. Ok, ¿te acuerdas que había uno donde le restábamos RC? Bueno, volvemos a eso. Pero ya sabes que esto no se trata de esa forma, sino que NaA es la suma de acero más bronce 1. Y la relación que hay entre ellos es esto, que ya lo hemos visto antes. Cuando tenemos cambios de temperatura, la relación del acero con el bronce es de esta forma para este ejercicio en general. Entonces sustituyo este de acá, lo puedo sustituir aquí y me queda también como antes. Acá. 35 menos RC, NaC con todo esto, que se supone que toda esta parte es el bronce, y me queda aquí esta relación, que NaC es 20,87 menos 0,6 RC. Ahora sí, ya teniendo esta relación, puedo hacer lo de siempre, que es que los cambios de longitudes totales va a ser igual a cero. ¿Cuáles son esos cambios de longitudes? La del acero, la del bromo desnudo, la del bronce desnudo, perdón, y la del aluminio. Entonces ya esto se repite, ¿no? Como aquí hay cambios de temperatura, eh, yo no voy a elegir al principio, no voy a elegir el bronce, elijo mejor el acero, se me hace más cómodo. Y para los otros, sí, esta parte es el bronce desnudo y esta parte de acá es el aluminio. Yo aproveché que en el ejercicio pasado ya se tenía esto y esto y los coloqué aquí y acá. ¿De dónde vienen ellos? Recordando, bueno, vienen de aquí, mira. O sea, es como que esa parte es muy independiente, ¿verdad? Porque si tú tienes la longitud, tienes el cambio de temperatura y la dilatación térmica, automáticamente ya vas a saber la deformación allí. Independientemente de lo que pase con la fuerza, esos valores van a quedar fijos cuando hayan cambios de temperatura, o sea, este y este de acá. Bien, nuevamente tenemos RC, RC y RC tres veces en una misma incógnita, la despejamos y queda 29,71. Por aquí creo que había quedado ¿cuánto? Mira, 29,8 y aquí 29,71, o sea, prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos cambios de temperatura no generan grandes cambios. Y nada, ya con estos valores, al meterlo acá, acá y acá, yo puedo calcular con eso los valores de NaC, el bronce desnudo, el aluminio y este de acá lo puedo sacar por diferencia, tipo que, o por esta relación de aquí, donde está, que el bronce es todo esto. Me queda 2,23. Positivo, positivo, negativo, positivo, pero muy bajo. Entonces, este que está acá negativo hace la diferencia y parece ser que esto está pasando en los tres tramos. Está pasando esto, perdón, en los tres casos, los tres casos del punto 4 del empotramiento. Está pasando esto, o sea, como que el bronce del medio se tiene que contraer sí o sí para equilibrar el ejercicio. Bueno, con todo esto se calculan los cambios de longitud, que esto es prácticamente lo mismo que hemos hecho antes. Y si va a haber alguna similitud, él tiene que ser muy similar a este, a la parte de arriba, en el que solo se involucran fuerza.
¿Por qué no queda igual al que solo se involucra en temperatura? Bueno, porque el de las temperaturas no tiene tanta relevancia y los cambios de longitudes son muy bajas, mientras que estos que están acá tienen que ver con los cambios solamente de fuerza y aquí de fuerza y temperatura. Entonces dio muy parecido a los solo fuerza porque los cambios de temperatura no eran eh, tan considerables, por eso se parecen mucho. Entonces la suma de todo eso también te tiene que dar cero o aproximadamente igual a cero. Listo. Hasta aquí voy a dejar esta clase porque la parte de la derecha te la voy a explicar en otro video por si acaso, porque este se va a hacer muy largo. Luego subirlo va a ser un problema. Ahí la detengo.